No, pero venga, no, es importante que hagamos un esfuerzo más grande. O sea, es importante que sintamos que es de vida o muerte el hacer una excelente casa, ¿cierto? Y reitero, no es un tema de belleza estética, es un tema de concepto, ¿sí? Entonces, pensemos qué es la casa para, no sé, ¿cuál es el ser que más queremos? Lo creativos que somos cuando las planteamos, pero hay que mirar qué piensan los demás, ¿sí? Porque como hablamos del concepto de creatividad e innovación ayer, ¿cierto? Una cosa es que yo piense que esa casa es magnífica y otra cosa es que alguien esté dispuesto a comprármela. Si alguien está dispuesto a comprármela, ya no hablamos de creatividad, hablamos de innovación, ¿sí? Entonces vamos a hacer una feria ambulante de casas, ¿sí? Le vamos a mostrar a nuestro compañero nuestras casas, pero nos vamos a parar y le vamos a argumentar un momentico cuáles son nuestras casas. Cada uno va a tener un minuto para mostrarle sus 7 proyectos de casas. ¿Sí, ya? Vendo casa, tengo casa. Inmobiliaria. Bueno, Juan Carlos, ¿qué casa tienes para mí? La casa de Paloma Con un techo más amplio que la casa. Sí, exacto. Y una casa con un jardín donde usted puede tener animales. Por su cultura, por el contexto en el que vive, por su realidad, ¿cierto? Por todos los elementos que lo rodean y que socioculturalmente lo describen, ¿cierto? Entonces, ¿quién pensó en una casa con un triángulo y un cuadrado? Levante la mano. ¿Cierto? Digamos que cuando nos hablan de casa, todos siempre dibujamos una casa de esas características. Y más cuando el tema es tiempo, ¿cierto? Porque ahí no pensamos en qué tan buena es la idea, sino en cumplir con el objetivo. Habitualmente cuando estamos frente a problemas en las organizaciones, esa es nuestra reacción. No pensamos en qué tan buena es nuestra idea, sino en que hay que solucionar el problema, ¿sí? Eso hace que durante muchísimos años hayamos utilizado las respuestas más obvias, ¿cierto? Posiblemente las menos eficientes para la empresa, pero pues como así nos acostumbramos, así vamos posiblemente a durar mucho tiempo, ¿sí? Lo segundo que vamos a entender es quienes, cuando yo les decía dibujemos una casa, siempre dibujaron infraestructura. ¿Quiénes siempre dibujaron infraestructura? Levantemos la mano, por favor. ¿Quiénes dibujaron las casas colombianas? Sí, las casas que habitualmente viven en Colombia o las casas normales que nosotros estamos acostumbrados. ¿Quién dibujó un iglú? Un iglú. Un iglú. Listo. ¿Quién dibujó una choza? ¿Quién dibujó un ataúd? Un ataúd. Esta última muralla. Esta última casa. No, una casa en el árbol. ¿Cómo? Una casa en el árbol. ¿Quién dibujó casas en algunos lugares? ¿Cierto? ¿Quién dibujó Casa con piscina. una casa con piscina? Y jardín. Y jardín. Es una casa de columpios, o sea, es una casa para una familia, ¿cierto? ¿Quién dibujó un concepto de casa? Por ejemplo, la tranquilidad de la casa, el disfrute de la casa, la compañía, el compartir. La casa ahorradora, con paneles solares. Ahora hacer este proceso de ideación, de creatividad, en un momentico se lo roto para que me den una miradita, es identificar, ¿cierto?
primero preparo el caldo de cultivo, ¿cierto? Y posteriormente identifico en qué vamos a trabajar. El objetivo creativo es fundamental, ¿sí? Si nosotros no tenemos claramente identificado en qué va a trabajar la gente, posiblemente el esfuerzo, el tiempo y los recursos que estamos disponiendo para eso se pierden, ¿sí? Entonces hay varias herramientas para identificar los problemas, ¿sí? Ahorita vamos a mirar algunas para que no nos dispersemos, ¿sí? El problema que yo quiero que trabajemos hoy es, yo tengo una empresa de bolsos, ¿sí? Tenemos 30 años en el mercado, tipos de 5. Para este caso, después de identificar el problema, ¿cierto? El problema debe hacerse o explícito en una frase corta, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a trabajar es la reducción de las ventas de la empresa fabricante de bolsos en los últimos 2 años, ¿cierto? Para ese tema viene una tercera fase, y es, después de tener claro cuál es mi problema, vamos a hacer un análisis dimensional del problema. Todos los problemas o las oportunidades tienen 7 dimensiones, ¿sí? Entonces hay una dimensión frente a qué lo genera, dónde se genera, cuándo se genera, quién lo soluciona y todo este tipo de cosas. Todos los problemas o oportunidades tienen las mismas dimensiones. Vamos a entender el problema holísticamente, vamos a entender toda la dimensión y vamos a tratar de establecer dentro de la misma matriz qué es lo más crítico, ¿sí? Porque a veces los problemas son demasiado grandes y este es uno de ellos, ¿cierto? O sea, el problema de las por favor me lo hacen explícito. Entonces empecemos, ¿sí? 10 minuticos inicialmente. Entonces, ¿es un problema generado por acción o por omisión? La reducción que yo tengo en las ventas en estos momentos, ¿por qué podría ser generada? ¿Por acciones que yo estoy haciendo o por acciones que no estoy haciendo? ¿Cierto? Entonces, por eso les digo, esto lo que nos va a permitir es tratar de ampliar nuestra conceptualización del problema. ¿Cierto? Segundo, se refiere a actitudes o a hechos. ¿Cierto? Entonces, unos son temas comportamentales como en el tema del servicio, que yo sea displicente, o la otra es que la gente está direccionando al equipo frente al tema, ¿sí? Entonces, uno de los elementos que hay que definir en la ejecución de la técnica es unos roles, ¿cierto? Hay personas que somos más hábiles para unas cosas que para otras, ¿cierto? Entonces, en la misma técnica, en la primera fase, definimos una persona que nos sirva de preparador, ¿cierto? Esa persona se va a encargar no solamente de disponer el espacio, sino de disponer a las personas, ¿cierto? Entonces ahí necesitamos una persona fluida, ¿cierto? Una persona medio pícara, una persona extrovertida, que tenga un buen manejo de público, ¿cierto? Y que sea, que genere confianza, ¿cierto? O sea, que cuando me diga, no, avéntate a dar un grito, pues usted, no, que grite, o sea, ¿cierto? Y para eso hay que generar cierto nivel de confianza. ¿Cuál es la ventaja? Que dentro de la organización pues contamos con diferentes perfiles, ¿cierto? Un tema de habilidades, capacidades y destrezas. Entonces podemos seleccionar una persona que tenga unas capacidades como para ese tema. En el tema de identificar el problema, ¿cierto? Entonces vamos a buscar una persona que sea organizada, ¿cierto? Que sea concreta, ¿sí? Y que tenga la facilidad de entender las diferentes perspectivas o diferentes miradas de las cosas para poder direccionar a las personas, ¿sí?
Y en esta parte del análisis vamos a buscar también una persona que sea lógica, ¿sí? Vamos a buscar una persona también que sea organizada. ¿Para qué? Para que, como eso, cada una de las preguntas, al final hay una observación. ¿Quién me puede leer la observación que hay al final? Las preguntas en cada dirección pueden ser ampliadas en caso de requerir más claridad en torno al problema. Exacto. Posiblemente las preguntas que están planteadas ahí no nos den la visión suficiente del tema, ¿cierto? Entonces necesitaríamos ampliar eso. Y si es una persona que sea lógica, que sea organizada, pues no me va a hacer el listado de las 200 preguntas, sino que va a tratar de concretar un poco más la situación, ¿cierto? Adicionalmente, ¿qué identificaron en los cuestionamientos? ¿Estaban concretos? Hay que tener muy claro, en el caso de la dimensión sustantiva, por lo menos a nosotros, nos costó un poquito de trabajo porque encontramos mucha ambigüedad, porque teníamos que inventar la problemática. Ya, entonces, por ejemplo, yo le preguntaba muchas veces, ¿cómo así activo o pasivo? ¿Qué significa visible, latente? Actitudes o hechos. Entonces la persona tiene que tener claro para que cualquier persona que le pregunte en el proceso sepa cómo responder o de no te enredas tú mismo y enredas a la persona que... Entonces, ayer hablábamos de que la innovación dentro de las empresas pues surge de las personas, ¿cierto? Estos procesos de facilitación son precisamente de eso, de facilitar la dinámica como tal. Pero quien en últimas va a identificar la problemática de su organización, los problemas que tiene, las características, las dimensiones, la complejidad, pues somos nosotros, que le conocemos directamente a la organización. Es muy difícil, hay algunas personas que piensan que la innovación se puede comprar, ¿cierto? Y sí, yo puedo contratar equipos de investigación y desarrollo, yo puedo hacer alianzas con otra serie de instituciones y todo ese tipo de cosas, pero en últimas quien más conoce la organización soy yo. Y alimentado de toda la información de diferentes fuentes, puedo crear, pero pretender que sea alguien de afuera quien venga a darme las soluciones es muy complejo, ¿cierto? Entonces, hay una columna a la margen derecha, ¿sí?, que dice importancia. Solamente vamos a marcar las críticas, ¿sí? De cada una de las respuestas que establecimos vamos a establecer qué es lo crítico dentro de ese problema, ¿sí? Vamos a ir a hacer un barridito en 2 minutos. ¿Cuáles son las críticas de las que puntualizamos ahí? Podemos hacer lectura de las que planteamos. Entonces vamos a ver qué crítico aquí en la dimensión sustantiva. Una salvedad frente a la parte crítica es un tema crítico que yo puedo intervenir, ¿sí? Por decir algo, en un tema productivo, el tema de la tecnología, el tema de la maquinaria, el tema de la calidad, el tema de las líneas de producto, esas son líneas que yo directamente podría entrar a intervenir, ¿sí? No son factores internos que son factores. Exactamente. Solamente factores internos que yo pueda manejar, porque los factores macroeconómicos o externos, esos están fuera de mi dominio. La reducción de las ventas que he tenido durante los 2 últimos años pues puede estar dado por varios factores, ¿cierto? Uno puede ser el problema de la estrategia que está utilizando la empresa durante los 2 últimos años. Puede ser que es muy antiquísima y funcionó en otros momentos, pero las variables en este momento en el contexto no son las mismas y por eso no da respuesta. Podemos tener problemas más pequeños, ¿cierto? Es que en el tema de servicio al cliente hemos identificado recurrentes